bien. Bueno, vamos a hablar en estos minutos de multimodalidad de imagen en la insuficiencia cardíaca con fe y conservada, que en realidad muchísimo de multimodalidad no vamos a hablar porque tienen, por lo que sé, otras clases de infiltrativas, de hipertróficas, pero entonces me guié más en la definición de lo que es insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, cómo llegamos a un diagnóstico clínico e imagenológico, para después sí pensar en otras causas que pueden ser muy parecidas a lo que es la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada desde el punto de vista estructural. Entonces, para definir y entrar en tema, todos sabemos lo que es la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome clínico que consiste en síntomas, habitualmente disnea o fatiga, y asociado o no a signos que son estertores crepitantes, aumento de la presión venosa central, edema periférico, y que estos síntomas y signos son debidos a una normalidad cardíaca, sea estructural y o funcional, que lo que van a hacer es llevar a un bajo gasto cardíaco o a un aumento de las presiones diastólicas intracardíacas. Esa es la definición de insuficiencia cardíaca. Y como todos sabemos, la insuficiencia cardíaca está categorizada en insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida, insuficiencia cardíaca con FEBI levemente disminuida e insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. En esta clase lo que vamos a hablar principalmente es de la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, que se define como ven ahí abajo, la presencia de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca asociada a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que es mayor o igual a 50%. La importancia del tema es que en cuanto a la epidemiología, la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada es el tipo más frecuente de insuficiencia cardíaca. En el mundo, muchísimas millones de personas tienen insuficiencia cardíaca. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada está aumentando 1% anual, y eso principalmente es debido al envejecimiento de la población. Y el 50% de los casos nuevos de insuficiencia cardíaca diagnosticados son con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y si nos vamos a una edad avanzada de la vida, 2/3 de los casos de insuficiencia cardíaca son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, y por lo tanto nosotros como cardiólogos tenemos que saber diagnosticarla. La importancia de esto, así como hay una enorme prevalencia de esta patología, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada está asociada a un alto riesgo de hospitalización y muerte, y como ven, la mortalidad a 5 años en los pacientes que la sufren es entre un 50 y un 75%. Y a diferencia de lo que uno puede pensar o que se pensaba previamente, no es una entidad benigna, como lo ven por la mortalidad, pero tampoco por la presencia de hospitalizaciones, porque 1/3 de los pacientes que van a tener diagnóstico reciente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada van a requerir ingreso en los próximos 30 días, y eso es un alto costo en salud. Si bien sabemos esto a nivel mundial, que tiene un alto riesgo de hospitalización y una alta chance de muerte, en Uruguay no hay datos sobre esta patología en particular. Sabemos, este es el informe de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en Uruguay del 2022, que está publicada en la página de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, pero como ven, si bien la principal causa de mortalidad en Uruguay en el 2022 fueron las enfermedades cardiovasculares, en el gráfico a la izquierda, ahí en rojito, no está categorizada a qué tipo de enfermedad cardiovascular se trataba. Entonces, no sabemos a ciencia cierta cómo es la incidencia, la prevalencia y el riesgo de muerte o hospitalizaciones en el Uruguay por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, pero uno supone que es lo que pasa el resto del mundo. Otro punto que le da importancia a este tema es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada está asociada a un alto impacto negativo en la calidad de vida. Estos 3 trabajos
que son trabajos randomizados de tratamientos en el contexto de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, lo que hicieron fue el cuestionario de Kansas City sobre cardiomiopatías y le ponen un score basal. En estos 3 estudios randomizados, como ven, el score es relativamente es bajo, o sea, la calidad de vida de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada está afectado. Y por otro lado, además, hay un alto costo en salud. Estos son datos publicados del costo del sistema de salud en diferentes países, únicamente para aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y como ven, en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, aquí está, por ejemplo, en Irlanda está separado entre la conservada y la reducida. Ven que es muy similar. Por lo tanto, es sumamente importante nuestro diagnóstico. Y vamos entonces al punto del diagnóstico. Para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, podemos guiarnos por las guías europeas de cardiología publicadas en el 2021 o por las norteamericanas en el 2022. ¿Qué dicen los europeos? Como ya dijimos, la definición. Tenemos que tener síntomas y o signos de insuficiencia cardíaca asociada a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo más del 50% y una evidencia objetiva de alteración estructural y o funcional, como ahora vamos a ver cómo lo hacemos. En relación a los norteamericanos, ellos plantean que debe haber un aumento de la fracción de eyección, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor o igual a 50%, asociada a evidencia de aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo, sean tanto espontáneas como provocadas. O sea, acá vale entonces, a pesar de no tener en reposo una evidencia de aumento de presiones, podemos provocarlas por diferentes métodos, como vamos a ver, para definir que estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. O también podemos evaluar la elevación de los péptidos natriuréticos para los norteamericanos. El tema del diagnóstico en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es que, si bien uno puede de antemano pensar que es fácil, no es tan fácil como parece. ¿Y por qué no es tan fácil como parece? Porque es muy heterogénea, porque muchas enfermedades pueden parecerse a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, porque como vemos los síntomas y los signos no son específicos de esta enfermedad, porque estamos hablando de fatigabilidad, estamos hablando de disnea, estamos hablando de edemas periféricos, de crepitantes, y eso hace que no sean síntomas específicos de esta enfermedad cuando nos enfrentamos a un paciente en la policlínica, porque la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está conservada y eso le saca del punto de vista del pensamiento a muchos médicos un criterio de que puede haber algo más alterado más allá de la FEBI. Un punto muy importante es que en general son pacientes ancianos y que estos pacientes tienen muchas comorbilidades, entonces ahí se entrevera un poco la situación de si los síntomas son debidos a un aumento de presiones de llenado, a una anomalía estructural cardíaca o a las diferentes comorbilidades que puedan presentar los pacientes. Y otro punto importante es que muchísimas veces no se dosifican los niveles BNP ni de TNP pro BNP, o que en algunos casos en particular pueden ser normales o bajos, y entonces eso nos da lugar a falsas interpretaciones de lo que tiene realmente el paciente. Por estos dos puntos es que el diagnóstico no es tan fácil como parece. Entonces, ¿cómo podemos ir paso a paso para hacer un diagnóstico más preciso y llegar a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada? Vamos a plantearnos un paciente que tiene disnea o edemas, que son los síntomas más habituales. Entonces, nuestro primer punto es evaluar las causas no cardíacas de disnea. Para eso tenemos que considerar que la disnea puede ser de origen cardíaco y vamos a tener diferentes causas de disnea, tanto sean cardiomiopatías, enfermedad coronaria, enfermedad valvular, enfermedad pericárdica o arritmias.
La disnea obviamente que también puede ser de causa pulmonar y ahí tenemos que pensar en las enfermedades obstructivas a nivel pulmonar, en las enfermedades restrictivas, en las enfermedades pleurales o en el tromboembolismo pulmonar. Y tenemos que también pensar como otras causas que el paciente puede tener anemia, puede tener enfermedades neuromusculares, puede estar desacondicionado, que eso es una causa muy importante de fatigabilidad o de disnea, principalmente en el anciano, o ansiedad. Entonces, tenemos que tener este mapa de posibles causas de disnea en un paciente que nos viene a consultar por disnea y no todo es cardíaco y tenemos que pensar en las diferentes otras causas no cardíacas de disnea. Y lo mismo si estamos frente a un paciente con edemas periféricos, porque los edemas pueden ser porque o tenemos un aumento en las presiones hidrostáticas capilares y entonces ahí sí podemos sospechar que es de causa cardíaca, pero también hay otras causas no cardíacas que aumentan la presión hidrostática capilar, entonces pensar si el paciente tiene hipertensión portal, si tiene insuficiencia renal, si tiene insuficiencia venosa, en el caso de embarazadas puede ser una causa de edemas y en algunas causas de medicaciones. Y hay otras enfermedades que van a generar edemas, pero porque hay una disminución de la presión oncótica capilar y eso tenemos que evaluar si hay pérdida de proteínas, porque tiene un síndrome nefrótico o porque tiene mala absorción, porque tiene una disminución de la producción de proteínas, porque el paciente tiene una cirrosis o porque tiene una malnutrición. Entonces, todas estas causas de edemas también las tenemos que tener en mente cuando vemos a un paciente con edemas para descartar que sean causas no cardíacas de edema. Si voy muy rápido, me avisan. Una vez que tenemos al paciente que tiene disnea o edemas, evaluamos las causas no cardíacas y despejamos que estos síntomas sean de otra causa que no sea cardíaca, bueno, apliquemos la definición universal de insuficiencia cardíaca. Entonces, si la vamos a aplicar, como ya dijimos, tenemos síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que tienen que ser causadas por una enfermedad estructural o funcional, en nuestro caso en particular, con una fracción de eyección más del 50%, y que debemos corroborarlos con que, o para los norteamericanos, con que tenga un aumento de los péptidos natriuréticos, o que tengamos una evidencia objetiva de una alteración funcional o estructural a nivel cardíaco, ¿no? Entonces acá ya podríamos plantearnos, bueno, vamos a apoyarnos en los péptidos. Los péptidos, ahí tienen los valores de corte, el BNP más de 35 picogramos por mililitro o el DNT pro BNP más de 125, si está ambulatorio el paciente, cambia un poquito los puntos de corte si el paciente está hospitalizado. Pero debemos considerar que los péptidos natriuréticos, hay algunos casos en donde no van a aumentar y pueden ser normales a pesar de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Por ejemplo, en los pacientes obesos, cuando el índice de masa corporal es elevado, puede haber un no aumento de los péptidos natriuréticos y eso lo tenemos que tener en mente, ¿sí? Entonces tenemos los síntomas, tenemos péptidos elevados o una alteración estructural, como vamos a ver ahora cuáles son las que buscamos, y ahí hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero hay condiciones que van a parecer insuficiencia cardíaca, pero que no lo son. Que no lo son, que pueden parecerlo, pero que las tenemos que descartar porque no pueden ser muy parecidas, pero en definitiva terminan no siendo o pueden estar asociadas a una cardiopatía estructural que genere insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, pero que tiene un tratamiento específico. Entonces, aplicamos la definición de insuficiencia cardíaca, el paciente tiene FEBI mayor al 50%, tenemos que descartar que esté asociando insuficiencia renal, alteraciones a nivel hepático o insuficiencia venosa crónica, porque los pacientes también las pueden tener. Este, y, esta, y tenemos que pensar si hay alguna enfermedad estructural que pueda estar generando
una situación hemodinámica de insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. Y esos son, por ejemplo, las cardiopatías infiltrativas, la cardiopatía hipertrófica, la enfermedad del pericardio, las enfermedades valvulares o la insuficiencia cardíaca con alto gasto cardíaco. Entonces, esa insuficiencia cardíaca se va a atribuir a este tipo de enfermedad particular que tenemos que buscarla por las diferentes multimodalidades de imágenes, como vamos a ver, y no vamos a entrar específicamente en ello, porque tienen otras clases, pero sí las tenemos que tener en mente. O sea, tenemos un paciente que tiene síntomas y signos, tiene FEBI conservada y tiene alteraciones estructurales y funcionales, bueno, descartemos que haya cardiopatías infiltrativas, descartemos que haya una miocardiopatía hipertrófica, veamos el pericardio, pensemos en él y a ver si no es alguna enfermedad pericárdica, por ejemplo, una constricción, veamos si tiene enfermedad a nivel valvular y como un diagnóstico diferencial, la insuficiencia cardíaca con alto gasto. Además, el paciente puede tener comorbilidades que sean importantes en el contexto de una insuficiencia cardíaca con FEBI conservada. Entonces, en ese caso, la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada va a estar asociado a, por ejemplo, diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, obesidad, enfermedad coronaria, disfunción renal. Y estas son todos puntos que tenemos que ir evaluando en este tipo de pacientes. Cuando tenemos un paciente que llegamos a un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, tenemos que pensar en las probabilidades que tiene de tenerlo, o sea, tenemos esto en mente, pero vamos a ver si podemos confirmarlo o por lo menos aumentar la probabilidad de que este paciente tenga un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI conservada y aplicarles scores. Este score es publicado el año pasado de los norteamericanos en este consenso de cómo llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, y se basa en estos puntos que ven acá. Si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, se le da 2 puntos. Si está con 2 o más antihipertensivos, se le da 1 punto, y eso es el H2. Si tiene fibrilación auricular, se le da 3 puntos, esa es la F. Si tiene hipertensión pulmonar, o sea, presión sistólica pulmonar mayor a 35 milímetros de mercurio en el ecocardiograma en reposo, se le da 1 punto más. Si la edad es mayor a 60 años, 1 punto más. Y si tiene una relación E' mayor a 9 en el ecocardiograma, evaluando las presiones de llenado, se le da 1 punto más. El puntaje mayor a o igual a 6. Pues Seba me pregunta si está todo bien. Creo que sí. No, yo no escucho nada. Supongo que está todo bien. Le voy a contestar. Si el puntaje es mayor o igual a 6, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es muy probable. Entonces tengan en cuenta que uno puede aplicar este tipo de score para ver la probabilidad de que la probabilidad alta de que tengamos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y estos son los puntos que tenemos que ir viendo cuando nos enfrentamos a un paciente con disnea o edemas, como fuimos evaluando. Disnea y edemas, ver causas no cardíacas, aplicamos la definición universal de insuficiencia cardíaca, consideramos algunas condiciones que pueden parecer a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, y evaluamos la probabilidad basado en el score H2-FPEF, y ahí hacemos diagnóstico. Para no dejarlos de lado, estas son las guías europeas que se publicaron en el 2019 y los algoritmos que utilizan los europeos, que son parecidos en definitiva. Tenemos un paciente que tiene disnea y que la clínica es compatible con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, se le hacen los primeros test, acá también te incluyen los péptidos natriuréticos, un electro, una placa, el ecocardiograma. El ecocardiograma nos confirma que la fracción de eyección está más del 50% y tiene síntomas sugestivos. Bueno, apliquemos scores. Ahora vamos a ver cómo es el score de los europeos. Cuando el score es alto, estamos en confirmación de insuficiencia cardíaca con FEBI con fracción de eyección conservada. Ahora, para los europeos, si el score es intermedio, ahí tenemos que pensar en los test de estrés diastólicos, como vamos a ver
en reposo no estamos viendo, o tenemos unas dudas diagnósticas y no estamos viendo aumento de presiones de llenado y por lo tanto tenemos que someter al paciente a algún nivel de estrés, de esfuerzo, para ver si encontramos y si nos apoya el diagnóstico de aumento de presiones de llenado, al menos en esfuerzo. Y ahí, si fuera anormal, tenemos la confirmación diagnóstica. Cuando tenemos la confirmación diagnóstica, siempre pensando en diferentes etiologías específicas, porque ya vimos que algunas condiciones pueden parecerlas y tenemos que llegar a ese diagnóstico etiológico para dar un tratamiento específico, como dijimos, infiltrativas, hipertróficas, alteraciones del pericardio. Para los europeos, ¿cómo es el score? El score europeo lo que ve son criterios mayores, en donde se le otorga 2 puntos, criterios menores, en amarillo, que se le otorga 1 punto. Cuando el paciente tiene mayor o igual a 5 puntos, podemos hablar con alta probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Cuando tiene un puntaje intermedio, que es 2 a 4 puntos, ahí los europeos plantean hacerle un un test de esfuerzo para valoración de la función diastólica en el esfuerzo, o inclusive hacer medidas hemodinámicas invasivas si nos persiste la duda. ¿Cuáles son los criterios mayores? Bueno, son funcionales y morfológicos o de biomarcadores. Los funcionales es la onda E' septal o lateral, la relación E' y la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, como ven ahí en rojito. Los morfológicos es un volumen aumentado en la aurícula izquierda o un aumento de la masa del ventrículo izquierdo. Y pueden ser, esos son mayores, dependiendo del puntaje que nos dé, van a ser criterios mayores o criterios menores. Lo mismo para el BNP y el ProBNP, sea en contexto de ritmo sinusal o, como ven también, de fibrilación auricular. Entrando un poquito en la imagen, porque hablamos de los diagnósticos, pero para definir que estamos en presencia de aumento de presiones de llenado, tenemos que tener un poquito de valoración ecocardiográfica. Entonces, al ecocardiograma le tenemos que exigir cosas de datos para que nosotros en la policlínica terminemos de hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que le vamos a exigir al ecocardiograma? Por lo menos nos tiene que evaluar, como todos ya saben, la función diastólica. Y eso es súper importante en el contexto de estos pacientes, porque si no, una pata importante del diagnóstico no la vamos a tener, ¿sí? Entonces, es importante que en el ecocardiograma, en el informe, nos den parámetros ecocardiográficos de estimación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Como todos saben, vamos entonces a buscar cómo es la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, cómo está la velocidad a nivel del anillo mitral, en el Doppler tisular, cómo es el patrón de llenado del ventrículo izquierdo, en el Doppler pulsado. Vamos a calcular el volumen indexado de la aurícula izquierda máxima, y si es posible, como dato adicional, y siempre y cuando sea posible, esto es muy difícil de obtener en la policlínica habitual de ecocardiografía, pero si es posible, uno podría pretender tener un strain de la aurícula izquierda como dato adicional para apoyar el diagnóstico de aumento de presiones de llenado. Entonces, esto ya es de ecocardiografía y de imagen, pero recuerden que para estimar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, uno valora cómo es el llenado transmitral, y si la relación EA es menor a 0,8 y no tenemos una onda E mayor a 50 centímetros por segundo, vamos a considerar que las presiones de llenado van a estar normales. Ahora bien, si tenemos una relación EA mayor o igual a 2,
y el típico patrón restrictivo de llenado mitral, ahí consideramos que las presiones de llenado van a estar aumentadas. El punto es qué pasa en el medio, como siempre, en los grises. Cuando la relación EA es mayor a 8, pero menor a 2, tenemos que aplicar criterios adicionales, como ven acá. ¿Y cuáles son esos criterios? Bueno, la relación E' mayor a 14, la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, más de 2,8 metros por segundo, y el volumen de la aurícula izquierda mayor a 34 mililitros por metro cuadrado. Esos son los 3 criterios adicionales que vamos a evaluar. Si tenemos 2 o 3 criterios negativos, las presiones van a estar normales. Si tenemos 2 o 3 positivos de estos criterios, van a estar elevadas las presiones de llenado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando solo tenemos 2 criterios disponibles y uno es positivo y uno es negativo? Porque a veces no tenemos insuficiencia tricuspida como para evaluar la velocidad de la insuficiencia tricuspida, entonces no tenemos todos los datos. Cuando pasa eso, ahí es donde se plantea utilizar al Doppler tisular, perdón, al strain de la aurícula izquierda para valorar el reservorio. Y si el strain es mayor o igual a 18%, nos habla de presiones normales, y si es menor a 18%, nos va a hablar de presiones aumentadas. Es importante destacar que este algoritmo que vemos para evaluar las presiones de llenado a nivel ecocardiográfico no se pueden utilizar cuando tenemos un montón de situaciones que habitualmente los pacientes lo pueden tener. ¿Y esto en qué caso es? Cuando el paciente está en fibrilación auricular, cuando tiene marcapaso, cuando tiene una miocardiopatía hipertrófica, cuando hay una severa calcificación del anillo mitral, o cuando hay insuficiencia mitral severa, o estenosis mitral, o cuando tenemos prótesis mitrales, o dispositivos de asistencia. Bueno, en todos estos casos, estos criterios no los podríamos utilizar para evaluar las presiones de llenado, ¿sí? Como ven aquí donde dice B, estos son los criterios para definir si la función diastólica es normal o anormal. Y son estos mismos criterios con los mismos puntos de corte para definir si son normales o anormales. ¿Y cuándo definimos que la función diastólica es normal? Bueno, si cuando más de la mitad de estos 4 criterios son normales, la función diastólica va a ser normal. ¿Sí? Cuando 3 de 4 o 2 de 3 son normales, considerando que a veces no tenemos la insuficiencia tricuspidia, bueno, ahí la función diastólica es normal. Y va a ser anormal la función diastólica cuando más de la mitad, o sea, 3 de 4 o 2 de 3, son anormales. Eso es para decir disfunción diastólica. Y después le tenemos que apoyar con la estimación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, como vimos con todos los criterios en la evaluación diastólica ecocardiográfica. Acá ven un strain de la aurícula izquierda. Esto no es lo que uno hace habitualmente en los laboratorios de ecocardiograma, pero bueno, en casos particulares uno podría utilizar el strain de la aurícula izquierda para apoyar el diagnóstico, como ven en los pacientes con fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección conservada. En general el reservorio, el strain, está disminuido, el strain de la aurícula izquierda está disminuido, menor a 18, a diferencia de los sujetos normales, en donde este strain es mayor. Y dijimos que cuando no tenemos criterios, cuando no tenemos ecográficamente en reposo criterios de aumento de presiones de llenado y de disfunción diastólica, lo que tenemos que evaluar, si tenemos una sospecha de que este paciente que tiene disnea o que tiene edemas puede tener una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, pero que no estamos pudiendo evaluar en reposo aumento de presiones de llenado, busquemos entonces en el esfuerzo, que es lo que está sucediendo con las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Y para esto, el ecocardiograma de estrés con ejercicio es un aliado fundamental para poder evaluarlo. Acá es un método que es muy bueno para poder definir si en el esfuerzo tenemos aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuándo solicitar un ecocardiograma de estrés con ejercicio? Ahí tienen la indicación.
cuando el paciente tiene una disfunción diastólica grado 1, pero que en reposo las presiones de llenado son normales y tiene signos de relajación anormal. ¿Ah? Entonces, en ese punto, ahí podemos pedir un ecocardiograma de estrés con ejercicio porque el paciente nos está diciendo que cuando camina, cuando sube una escalera, cuando algo, tiene síntomas. Y lo que queremos hacer es documentar que esos síntomas sean debidos a un aumento de de la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuándo se considera positivo un ecocardiograma de estrés diastólico, que es como se llama? Bueno, cuando en reposo nosotros tenemos una E' septal menor a 7, ¿sí? Y asocia en esfuerzo una relación E' septal en el ejercicio mayor a 15, o un promedio entre el septal y lateral mayor a 14. Y que además una velocidad de insuficiencia tricuspidia mayor a 2,8 metros por segundo en el ejercicio. Cuando cumplen estos tres criterios, podemos definir que tiene una prueba, un estrés diastólico positivo. ¿Sí? Y aumenta en el esfuerzo las presiones diastólicas, las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Hay varios trabajos que han demostrado la utilidad de hacer un test de estrés diastólico no invasivo y la sensibilidad y especificidad que presentan en relación a que estos síntomas sean debidos a un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo en el esfuerzo. Este es el protocolo que se utiliza habitualmente cuando hacemos un estudio. Uno utiliza una bicicleta semisupina, como ven en el dibujito, en donde el paciente está acostado en la bici, en la camilla, que tiene un sector de bici que puede pedalear el paciente al mismo tiempo en que el operador, el ecografista, está haciendo el estudio y las imágenes. Entonces el paciente está pedaleando, se le va aumentando, se le hace el estudio en reposo, el ecocardiograma en reposo con la medición de todo lo que queremos medir, relaciones de prima, la presión sistólica pulmonar, o sea, la velocidad en la insuficiencia tricuspidia, cómo es el patrón de llenado en reposo y todos los demás parámetros que vamos a evaluar en reposo, y se le va aumentando la carga de a 25 a 50 watts, y en cada etapa se le va midiendo lo mismo, la relación E', la aparición de insuficiencia tricuspidia y la velocidad de esta, la estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar, tanto en las primeras etapas como en el pico y después en la fase de recuperación. Entonces, ¿cuándo tenemos una respuesta normal? Como ven, la respuesta normal, lo que sucede es que la E va a aumentar, pero así como aumenta la E, en la respuesta normal, la E' también va a aumentar y por lo tanto la relación se va a mantener. ¿Qué sucede en aquel paciente que tiene una respuesta normal o un aumento de la relación E' en el esfuerzo? Bueno, aumenta la onda E, pero disminuye la onda E' o se mantiene igual, no hay un aumento de la E'. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a ver un aumento de la relación E', y ese es recuerden, uno de los criterios para definir que el test es positivo, cuando esta relación E' va a ser mayor a 15 si consideramos la E' septal, o mayor a 14 cuando consideramos el promedio de las ondas E. A veces es más difícil medir el lateral, por eso también se considera solo el septal. Y eso en relación al ecocardiograma de estrés con ejercicio, o sea, es un método diagnóstico de imagen que podemos considerar cuando tenemos dudas diagnósticas en relación a si los síntomas están vinculables a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, y esto los objetiva. En las valoraciones de forma invasiva, ya es no sé si Seba ha hecho algún estrés diastólico en hemodinamia. Yo cero experiencia, no he visto nunca ninguno y nunca vi una bici a nivel de la sala de hemodinamia, pero en otros países se ve que en algún momento lo pueden realizar. Obviamente que uno puede hacer un cateterismo derecho, que va a ser en reposo para medir presiones de llenado, sin duda alguna, cuando tiene dudas diagnósticas. Es muy bueno pensar lo que podemos medir presiones de llenado a nivel de un cateterismo derecho, pero también nos puede quedar dudas porque esto es en reposo y en algunas
situaciones en particular, que no sé si esto existe en Uruguay o si se ha hecho en alguna vez, uno podría realizar un test de estrés diastólico invasivo. Tenemos el no invasivo, que es la ergometría, el ecocardiograma de estrés, por lo tanto me parece que uno no llega a tanto. Después de que tenemos nuestro diagnóstico, lo que es muy importante es descartar causas específicas de insuficiencia cardíaca, o sea, cardiopatías específicas. Como cardiopatías específicas, acá es donde sí entra más la multimodalidad de imagen, fuera de lo que es el eco de ejercicio, el ecocardiograma obviamente y el ecocardiograma de ejercicio. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar que, ya dijimos, que sea una infiltrativa, que sea una sarcoidosis, que sea un Fabry, que sea una pericardis constrictiva. Y entonces acá diferentes métodos de imagen nos van a apoyar diagnósticos etiológicos para guiar tratamientos dirigidos a esa etiología. Por ejemplo, tenemos dos personas. Un individuo A, que es una mujer de 68 años, que tiene enfermedad renal crónica de estadio 4, que tiene fibrilación auricular, que está con 3 medicamentos antihipertensivos, que tiene un índice de masa corporal de 31 kilogramos por metro cuadrado. Si le hacemos el score de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, en este individuo nos da un score de 9, y por lo tanto la probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada es muy alta. Ahora, en el individuo B, que también tiene 68 años, tiene una insuficiencia renal crónica de estadio 4, tiene una fibrilación auricular, como dato característico tiene un síndrome de túnel carpiano bilateral y una estenosis de canal lumbar, y el índice de masa es de 25. Si le aplicamos el score a este paciente, tiene un score de 6. Ambos ecocardiográficamente lo que tenían era una fracción de eyección conservada con un aumento del espesor parietal, una relación E' aumentada y una presión sistólica arterial pulmonar de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y tenemos que buscar fuera de lo cardíaco algún dato que nos pueda apoyar otra etiología de esta insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tienen tratamientos dirigidos. Entonces acá es donde nosotros tenemos que pensar en la multimodalidad de imagen. Si tenemos dudas de que pueda ser una amiloidosis, por ejemplo, bueno, pidámosle, si es un paciente añoso, quizá un centellograma con pirofosfato, pidámosle cadenas livianas en sangre y en orina, o pidámosle una resonancia cardíaca, como tengan la disponibilidad de estudios en los centros donde estén trabajando. Pero siempre intentemos descartar otras causas de insuficiencia cardíaca conservada que son importantes para el tratamiento etiológico dirigido. Entonces, en algunos casos en particular podríamos hacer algún strain, y como saben, algunos casos de amiloidosis pueden tener un strain característico. No voy a entrar específicamente en amiloidosis, pero para que tengan un panorama de lo que podríamos ver en cada situación. En la resonancia, el depósito difuso y que no respeta un territorio vascular, y la imposibilidad de anular el miocardio, o en el centellograma un índice de Perugini muy alto en el contexto de una amiloidosis ATTR. O sea, siempre tenemos más posibilidades diagnósticas con imagen si queremos descartar unas causas específicas. Y lo que sí me interesa que tengan en cuenta es que por imagen hay criterios pronósticos y el pronóstico de eventos está de acuerdo al número de variables ecográficas presentes en ese paciente en particular. O sea, si un paciente tiene una relación E' septal más de 15 asociada a una insuficiencia tricuspidia con una velocidad más de 2.9 y una hipertrofia del ventrículo izquierdo medida por masa, si cumple con todos esos criterios, tiene más chance de eventos que si tiene menos criterios. O sea, si tenemos un paciente con muchos de los criterios diagnósticos por imagen, sabemos que ese paciente va a tener más chance de tener eventos, y eventos es hospitalizaciones y muerte. Para terminar, y no iba a entrar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, pero me parece que está bueno ver este cuadrito de los norteamericanos, en donde como tratamiento inicial
si bien es un clase 2 todavía no es uno, lo pusieron a los SGLT2 como primer tratamiento y después valorar si el paciente tiene retención de hidrosanila, considerar los diuréticos y obviamente considerar la espironolactona, los ARNI y los antagonistas en el caso de que sea tolerable. Y para concluir, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, tenemos que ponerle el rótulo. ¿A qué es debida? A que el paciente tiene disfunción diastólica. Entonces, siempre en el ecocardiograma tenemos que pedir que nos den todos los datos de disfunción diastólica que sean posibles evaluar en reposo. Y esto es el patrón de llenado, la relación E', el volumen de la aurícula izquierda indexado y la velocidad de la insuficiencia tricuspida en el caso que la tenga. Es fundamental que tengamos en el informe ecocardiográfico los parámetros de disfunción diastólica y los parámetros para evaluar las presiones de llenado. Cuando evaluamos a estos pacientes, siempre tenemos que tener en mente que puede haber otro tipo de cardiomiopatías y que pueden los pacientes tener otras enfermedades no cardíacas que tenemos que ir despejando, que la ecocardiografía es la primer técnica de imagen, es la técnica de primera línea, y ahí tenemos que combinar los parámetros de evaluación de función diastólica y de las presiones de llenado, y que si tenemos dudas en cuanto a las presiones de llenado, en algunos pacientes vamos a necesitar estudios de estrés diastólico, como vimos el ecocardiograma de ejercicio, e inclusive en algunos casos en particular podríamos llegar a valorar las presiones de llenado mediante cateterismo derecho.